Quizás lo sientes desde siempre, ese vacío en el pecho que aparece cuando estás solo, esa voz que te susurra que no mereces amor, que hay algo fundamentalmente roto dentro de ti. Te despiertas con esa sensación de que, sin importar cuánto te esfuerces, nunca serás suficiente. Y mientras observas a otros recibir afecto, aceptación y apoyo con tanta naturalidad, te preguntas qué hiciste mal, qué parte de ti es tan defectuosa que te convirtió en alguien a quien es imposible amar completamente. Hay noches en que repasas tu infancia buscando el momento exacto en que todo cambió, el instante en que te convertiste en ese niño, esa niña que nadie parecía querer realmente. Tal vez nunca hubo un gran evento traumático que puedas señalar. Quizás fue más sutil, como la forma en que tu madre suspiraba con frustración cuando entrabas a la habitación, o como tu padre nunca parecía mirarte a los ojos cuando le hablabas de tus logros. O tal vez sí hubo momentos claros y dolorosos, las comparaciones constantes con tus hermanos, las palabras hirientes lanzadas en momentos de ira, o simplemente la sensación de ser invisible en tu propia casa. Y ahora, décadas después, sigues cargando ese peso. Te has convertido en un adulto funcional, quizás incluso exitoso a ojos externos, pero dentro de ti habita ese niño herido que sigue esperando ser amado, ese niño que aprendió a hacerse pequeño, a no molestar, a no pedir demasiado, porque intuía que su mera existencia ya era una carga para quienes debían cuidarlo. Hoy vamos a adentrarnos en la psicología del niño odiado, ese fenómeno silencioso que moldea identidades y deja cicatrices invisibles que duran toda una vida. Si alguna vez has sentido que naciste siendo una decepción, que tu valor como persona siempre ha estado en duda, o que hay una parte de ti que es fundamentalmente indigna de amor, este espacio es para ti, porque lo que experimentaste no fue tu culpa, y entender las raíces de ese dolor es el primer paso para sanar. Mi nombre es Nombre, y después de ayudar a cientos de personas a reconciliarse con su niño interior herido, he descubierto patrones que se repiten una y otra vez. Patrones que explican por qué algunas personas parecen estar programadas para el autodesprecio y la sensación constante de no ser merecedoras de amor. Y lo más importante, he encontrado caminos para transformar ese dolor en fuerza, esa herida en sabiduría. Imagina por un momento que pudieras liberarte de esa voz crítica que te acompaña desde la infancia. Esa voz que se parece sospechosamente a la de tu madre cuando estaba decepcionada o a la de tu padre cuando perdía la paciencia. Imagina despertar sin ese peso en el pecho, sin esa sensación de que necesitas constantemente demostrar tu valor. Eso es posible, y comienza con entender exactamente qué es lo que ocurrió. Cuando hablamos del niño odiado, no nos referimos necesariamente a un odio explícito y consciente por parte de los padres. En realidad, es mucho más complejo y sutil que eso. Se trata de niños que, por diversas circunstancias, se convirtieron en receptores de emociones negativas persistentes: rechazo, resentimiento, decepción o simplemente indiferencia crónica. Niños que crecieron sintiendo que algo estaba fundamentalmente mal en ellos, que su existencia misma era problemática. La psicología moderna ha identificado varios escenarios en los que esto ocurre. El primero, y quizás el más doloroso, es el del niño que nace en un momento inoportuno o en circunstancias no deseadas. Tal vez fuiste concebido cuando tus padres atravesaban una crisis matrimonial, o quizás tu llegada significó el fin de los sueños profesionales de tu madre. Tal vez naciste con un género diferente al esperado, o simplemente llegaste cuando la familia ya no tenía recursos emocionales o económicos para un nuevo integrante. Estos niños suelen crecer con una sensación constante de ser una carga, un obstáculo en la vida de sus padres, y aunque nunca se les diga directamente "no te queríamos", lo perciben en pequeños gestos: la falta de fotos de bebé en comparación con sus hermanos, las anécdotas de cómo su nacimiento coincidió con tiempos difíciles, o simplemente la tensión que aparece cuando piden atención o recursos. Pienso en Elena, una mujer de 42 años que vino a mi consulta después de décadas de luchar con una depresión persistente y relaciones fallidas.
Durante nuestras sesiones, Elena recordó cómo su madre frecuentemente mencionaba que había tenido que abandonar la universidad cuando quedó embarazada de ella. Podría haber sido abogada, decía su madre mientras lavaba los platos, con una mezcla de nostalgia y resentimiento en su voz. Nunca le dijo a Elena que la odiaba, nunca la maltrató físicamente, pero cada vez que mencionaba esos sueños truncados, Elena sentía que su existencia misma era el origen del fracaso de su madre. Hoy, cuando Elena mira hacia atrás, puede ver cómo esa narrativa moldeó toda su personalidad. Se convirtió en una niña complaciente, obsesionada con logros académicos, desesperada por justificar el sacrificio de su madre, y como adulta se encuentra constantemente en relaciones donde siente que debe compensar a su pareja por el mero hecho de estar con ella, como si su compañía fuera intrínsecamente una carga que requiere compensación. El segundo escenario común es el del niño que se convierte en depositario de las proyecciones negativas de sus padres. Quizás te parecías físicamente a un familiar con quien tu madre tenía conflictos, o tal vez tus rasgos de personalidad recordaban a tu padre aspectos de sí mismo que detestaba. En estos casos, los padres, inconscientemente, transfieren al niño emociones negativas que en realidad no tienen que ver con él. Marcos, un hombre de 37 años, creció sintiendo un rechazo inexplicable por parte de su padre. No fue hasta la adultez que descubrió, a través de comentarios de familiares, que su padre veía en él los mismos rasgos de sensibilidad e interés por el arte que habían hecho de su propia infancia un infierno. El padre de Marcos había sido ridiculizado por su abuelo por ser demasiado sensible, y ahora, sin darse cuenta, estaba reproduciendo ese mismo patrón con su hijo. Cada vez que Marcos mostraba interés por la música o la pintura, su padre reaccionaba con desprecio o burla, como si intentara extirpar esa parte débil que tanto le recordaba a su propio dolor infantil. El tercer escenario involucra a niños que nacen en familias donde ya existe un desequilibrio emocional o una dinámica disfuncional. En estos casos, el niño se convierte en el chivo expiatorio familiar, el depositario de todas las tensiones y frustraciones del sistema. Este es especialmente el caso de los niños que crecen con padres narcisistas o con trastornos de personalidad no tratados. Estos niños aprenden desde muy temprano que su papel en la familia es absorber la culpa, ser el blanco de las proyecciones negativas y mantener un precario equilibrio familiar a costa de su propio bienestar emocional. Se convierten en maestros de la adaptación, camaleones emocionales que ajustan constantemente su comportamiento para minimizar el daño, pero a costa de perder contacto con su verdadero yo. Carla, una paciente de 29 años, creció siendo la hija menor en una familia dominada por un padre alcohólico y una madre codependiente. Desde muy pequeña, aprendió que su función era mantener la paz, no pedir demasiado, no expresar necesidades, volverse prácticamente invisible. Cualquier expresión de sus propias emociones o necesidades era recibida con irritación o era completamente ignorada. Con el tiempo, Carla desarrolló una personalidad complaciente, incapaz de establecer límites, con una profunda creencia de que sus necesidades eran siempre secundarias a las de los demás. Lo trágico de estas situaciones es que los niños, con su pensamiento egocéntrico natural, asumen que si no son amados es porque hay algo inherentemente defectuoso en ellos. No tienen la capacidad cognitiva para entender que el problema reside en las limitaciones emocionales de sus padres, en sus heridas no sanadas o en circunstancias externas. En su lugar, internalizan la creencia de que son indignos de amor, defectuosos en su esencia misma. Y así comienza un viaje de autodesprecio que puede durar décadas. Un viaje donde el niño, y luego el adulto, busca desesperadamente validación externa, se esfuerza más allá de límites saludables para ganarse el amor, o directamente se rinde ante la idea de ser digno de afecto genuino. Lo más doloroso de todo esto es que para muchos esta dinámica se mantiene invisible durante años. Creciste en un hogar donde quizás nunca faltó comida en la mesa,
donde quizás recibías regalos en Navidad y te llevaban al médico cuando estabas enfermo. Desde fuera, tu infancia podría parecer perfectamente normal, incluso privilegiada en términos materiales. Por eso, cuando sientes ese vacío inexplicable, esa sensación constante de inadecuación, te culpas aún más. ¿Por qué me siento así si tuve todo lo que necesitaba? ¿Qué está mal conmigo que no puedo simplemente ser feliz y agradecido? Lo que no entiendes es que las necesidades emocionales son tan reales y esenciales como las físicas. Un niño no solo necesita alimento y techo, necesita ser visto, validado, celebrado en su singularidad. Necesita padres que puedan regular sus propias emociones lo suficientemente bien como para crear un espacio seguro donde el niño pueda desarrollar su identidad. Cuando estas necesidades no son satisfechas, el daño es real, aunque invisible. Los efectos a largo plazo de crecer como un niño odiado son profundos y afectan todos los aspectos de la vida adulta. La baja autoestima crónica es quizás el más evidente. Si creciste sintiendo que había algo fundamentalmente inaceptable en ti, probablemente has desarrollado una voz interna crítica implacable, un juez interno que nunca está satisfecho con tus logros y que constantemente te recuerda tus fallos y defectos. Esta voz crítica, que originalmente era una estrategia de supervivencia, si yo mismo me critico primero, estaré preparado para la crítica externa y me dolerá menos. Se convierte en un tirano interno que sabotea relaciones, oportunidades profesionales y, lo más importante, tu relación contigo mismo. Otro efecto común es el desarrollo de un falso yo. Cuando un niño percibe que aspectos esenciales de su personalidad son inaceptables para sus cuidadores, aprende a crear una versión de sí mismo que es más aceptable, suprimiendo partes auténticas de su ser. Con el tiempo, este falso yo puede volverse tan dominante que la persona pierde contacto con sus verdaderos deseos, preferencias y necesidades. María, una ejecutiva de 45 años, vino a terapia porque, a pesar de tener todo lo que siempre quiso, un trabajo prestigioso, una familia, seguridad económica, sentía un vacío inexplicable. Durante nuestro trabajo, descubrió que toda su vida había estado siguiendo un guión establecido por las expectativas de sus padres. Su madre, una mujer amargada por haber renunciado a su carrera para criar a sus hijos, había depositado todas sus ambiciones frustradas en María. Desde pequeña, María entendió que la única forma de recibir aprobación era cumpliendo con esas expectativas. Se convirtió en la estudiante perfecta, luego en la profesional exitosa, la esposa ideal, la madre dedicada, todo según estándares externos. Pero en el 100% proceso, perdió contacto con lo que realmente deseaba. Ahora, a mitad de su vida, se preguntaba quién era realmente debajo de todas esas capas de complacencia. El miedo al abandono y los patrones de relaciones disfuncionales son otra consecuencia común. Si creciste sintiendo que tu valor estaba constantemente en duda, probablemente desarrollaste una hipersensibilidad al rechazo. La más mínima señal de desaprobación o distanciamiento en tus relaciones adultas puede desencadenar una respuesta de pánico desproporcionada, llevándote a comportamientos de excesiva complacencia, o por el contrario, a sabotear relaciones antes de que la otra persona tenga la oportunidad de rechazarte. Es como si una parte de ti estuviera constantemente esperando la confirmación de esa antigua creencia, que no eres digno de ser amado incondicionalmente. Y paradójicamente, este miedo puede llevarte a crear exactamente las situaciones que temes, en una profecía autocumplida que refuerza tu narrativa negativa sobre ti mismo. Algunos, como respuesta a este miedo al abandono, desarrollan un patrón de relaciones donde ellos mismos asumen el papel de cuidadores, repitiendo inconscientemente su dinámica infantil. Se convierten en los que siempre están disponibles para los demás, los que nunca piden nada a cambio, los que derivan su valor personal de ser útiles y necesitados. En el fondo, la lógica es, si soy indispensable, no me abandonarán. Otros van al extremo opuesto. Se vuelven emocionalmente distantes, construyen muros alrededor de su corazón, convencidos de que la única forma de no ser heridos es no permitir que nadie se acerque demasiado. Si no necesito a nadie,
Nadie podrá abandonarme. Esta estrategia proporciona una ilusión de seguridad, pero a costa de una profunda soledad y desconexión. Los problemas de límites personales son otro sello distintivo de quienes crecieron como niños odiados. Si tu valor personal siempre estaba en duda, probablemente desarrollaste uno de dos extremos. O bien tienes dificultades para establecer límites saludables, permitiendo que otros invadan tu espacio emocional, físico o mental, porque temes que establecer límites te hará menos digno de amor. O bien has construido muros tan altos que nadie puede realmente acercarse a ti. En cualquier caso, la capacidad de mantener límites flexibles y saludables que permitan tanto la intimidad como la autonomía queda comprometida. Y sin esta habilidad fundamental, las relaciones adultas se vuelven terrenos minados donde constantemente te sientes o bien invadido o bien abandonado. Quizás uno de los efectos más devastadores de crecer como un niño odiado es la desconexión del cuerpo y las emociones. Cuando tus emociones fueron consistentemente invalidadas, ignoradas o incluso castigadas, aprendiste a desconectarte de ellas como mecanismo de supervivencia. Con el tiempo, esta desconexión se vuelve tan habitual que muchos adultos que pasaron por esta experiencia reportan sentirse entumecidos emocionalmente o tienen dificultades para identificar lo que sienten. Esta desconexión puede manifestarse también en el plano físico. Problemas de salud crónicos sin causa aparente, trastornos alimentarios, adicciones o comportamientos autodestructivos son formas en que el cuerpo expresa el dolor emocional que la mente consciente ha aprendido a suprimir. El trauma del rechazo parental también puede manifestarse en forma de lo que los psicólogos llaman vergüenza tóxica. Diferencia de la culpa, que es el sentimiento de haber hecho algo malo, la vergüenza es la sensación de ser algo malo. Es una emoción profundamente arraigada que afecta la identidad misma de la persona. Quienes crecieron sintiéndose rechazados o inadecuados a los ojos de sus padres, a menudo llevan esta vergüenza como una sombra constante, colorando todas sus experiencias. Incluso en momentos de éxito o alegría, una parte de ellos espera que en cualquier momento alguien descubra su verdad, que son impostores, que no merecen lo bueno que les sucede, que hay algo fundamentalmente defectuoso en ellos que eventualmente saldrá a la luz. Esta vergüenza tóxica no solo causa un sufrimiento emocional inmenso, sino que también actúa como una barrera invisible que impide la autorrealización. Después de todo, ¿cómo puedes permitirte brillar si en el fondo crees que no lo mereces? Ahora bien, si te has reconocido en alguna de estas descripciones, quiero que sepas algo fundamental. No estás solo. Este patrón es mucho más común de lo que imaginas. Y más importante aún, hay un camino hacia la sanación. El primer paso, el que estás dando ahora mismo al escuchar este video, es la conciencia. Reconocer y nombrar lo que te sucedió es esencial. Durante años quizás has normalizado experiencias que estaban lejos de ser normales o saludables. Tal vez has minimizado tu dolor, diciéndote a ti mismo que no fue para tanto, que otros tuvieron infancias mucho peores, que tus padres hicieron lo mejor que pudieron. Y si bien es cierto que la mayoría de los padres actúan desde sus propias heridas y limitaciones, no desde la malicia consciente, esto no disminuye el impacto real que sus acciones o inacciones tuvieron en ti. Validar tu experiencia no significa demonizar a tus padres, significa honrar tu verdad y tu dolor. El segundo paso implica el duelo. Sí, el duelo, porque hay una pérdida real que procesar. La pérdida de la infancia que merecías tener, la pérdida de la oportunidad de desarrollarte en un entorno donde fueras plenamente aceptado y celebrado en tu singularidad. Este duelo puede ser particularmente complejo porque involucra la pérdida de algo que nunca tuviste, pero que era tu derecho como ser humano. Permitirte sentir la tristeza, la rabia, la frustración por lo que no recibiste es parte integral del proceso de sanación. Muchas personas se resisten a esta etapa, temerosas de quedarse atrapadas en emociones negativas. Pero paradójicamente, es solo al sentir plenamente estas emociones que podemos eventualmente liberarnos de ellas.
El tercer paso implica la reconexión con tu niño interior. Ese niño que fue rechazado, ignorado o simplemente no visto en su totalidad, sigue viviendo dentro de ti. Y ahora, como adulto, tienes la oportunidad de darle lo que no recibió entonces: validación, amor incondicional, protección. Este proceso de reparentalización implica desarrollar una relación consciente con tu niño interior, aprender a escuchar sus necesidades, a consolar sus miedos, a celebrar sus logros de una manera que tus padres no pudieron. Con el tiempo, esta relación interna se convierte en una fuente de seguridad y amor que ya no dependes exclusivamente de obtener del exterior. Sandra, una artista de 34 años, tenía un ritual que ilustra perfectamente este concepto. Cada noche, antes de dormir, pasaba unos minutos hablando con una foto de ella misma de cuando tenía 7 años, la edad en que comenzó a sentir intensamente el rechazo de su madre. Le decía a esa niña las palabras que hubiera necesitado escuchar entonces: «Estoy aquí para ti. Veo lo maravillosa que eres. Tus sentimientos importan. No hay nada que debas hacer para ganarte mi amor». Con el tiempo, Sandra notó cómo esta práctica aparentemente simple transformaba su relación consigo misma y, por extensión, sus relaciones con los demás. El cuarto paso involucra la reestructuración de creencias limitantes, aquellas conclusiones que sacaste sobre ti mismo, sobre los demás y sobre el mundo cuando eras pequeño y estabas tratando de dar sentido a experiencias dolorosas. Creencias como «no soy suficiente», «no merezco amor a menos que sea perfecto», «mostrar vulnerabilidad es peligroso», «nadie estará ahí para mí cuando realmente lo necesite». Estas creencias, formadas en la infancia como intentos de crear predictibilidad en un entorno caótico o doloroso, ya no te sirven como adulto. De hecho, actúan como prisiones invisibles que limitan tu capacidad de experimentar plenamente el amor, la intimidad, el éxito, la alegría. Identificar estas creencias y cuestionarlas con la perspectiva y los recursos cognitivos que tienes ahora como adulto es un trabajo profundo, pero transformador. No se trata simplemente de repetir afirmaciones positivas, sino de un verdadero proceso de desaprendizaje y reaprendizaje, de reconocer que aquellas verdades absolutas que asumiste sobre ti mismo eran en realidad interpretaciones de un niño que hacía lo mejor que podía con herramientas limitadas. El quinto paso implica la creación de nuevas narrativas. Durante demasiado tiempo, tu historia ha sido la del niño no querido, no visto, no valorado. Pero esa es solo una parte de tu historia, no su totalidad. Y como adulto, tienes el poder de reescribir tu narrativa, de encontrar significado y propósito, incluso en las experiencias más dolorosas. Muchas personas que han pasado por este proceso descubren que sus heridas tempranas, una vez sanadas, se convierten en fuentes de sabiduría, empatía y fuerza única. Aquello que una vez pareció una maldición puede transformarse en un don, no a pesar del dolor, sino a través de él. Miguel, un terapeuta de 50 años, creció con un padre emocionalmente ausente y una madre que fluctuaba entre la sobreprotección ansiosa y el rechazo abierto. Durante décadas, luchó con una sensación persistente de inadecuación y un miedo paralizante al abandono que saboteaba todas sus relaciones íntimas. A través de su propio proceso terapéutico, Miguel no solo logró sanar muchas de sus heridas, sino que descubrió que su experiencia le había dado una sensibilidad única para detectar el sufrimiento en otros. Su historia personal, que por tanto tiempo había visto como una carga, se convirtió en la base de su vocación de ayudar a otros a navegar sus propios traumas. «No cambiaría mi historia», me dijo una vez, «porque es precisamente lo que me permite conectar con el dolor de mis pacientes desde un lugar de auténtica comprensión, no solo de conocimiento teórico». Por supuesto, el camino hacia la sanación no es lineal ni tiene un punto final definitivo. Es más bien un proceso continuo de autodescubrimiento, aceptación y crecimiento. Habrá días en que las viejas heridas parezcan tan frescas como siempre, en que la voz crítica interna resurja con renovada fuerza.
en que te encuentres cayendo en patrones relacionales familiares, pero dañinos. En esos momentos, la autocompasión se vuelve esencial. Reconocer que la sanación no es perfecta, que todos tenemos momentos de regresión, especialmente cuando estamos bajo estrés o nos enfrentamos a situaciones que activan viejos traumas. La diferencia es que ahora tienes conciencia, tienes herramientas, tienes una comprensión de tus patrones que antes no tenías. Y cada vez que reconoces un patrón disfuncional y eliges conscientemente una respuesta diferente, estás creando nuevas conexiones neuronales, estás, literalmente, recableando tu cerebro para responder desde un lugar de amor propio en lugar de desde el trauma. Esto me lleva a un punto crucial, la importancia del apoyo. Sanar las heridas de haber sido un niño odiado no es un viaje que debas emprender solo. De hecho, dado que el núcleo de la herida tiene que ver con relaciones tempranas disfuncionales, a menudo es precisamente a través de nuevas relaciones sanas que ocurre gran parte de la sanación. Esto puede ser a través de terapia, con un profesional capacitado en trauma infantil, grupos de apoyo donde puedas compartir tu experiencia y sentirte verdaderamente visto y validado, o relaciones íntimas con personas que tengan la capacidad de ofrecer el tipo de amor seguro y consistente que no recibiste en la infancia. Laura, una docente de 39 años, describió cómo su relación con su terapeuta fue la primera vez en su vida que experimentó lo que significaba ser vista y valorada incondicionalmente. Era como si por primera vez alguien me estuviera diciendo: veo todas tus partes, las brillantes y las oscuras, y todas son igualmente valiosas y dignas de amor. Esta experiencia reparadora le permitió eventualmente abrir su corazón a relaciones íntimas auténticas, rompiendo un patrón de aislamiento emocional que había mantenido durante décadas. A medida que avanzas en tu camino de sanación, comenzarás a notar cambios sutiles pero profundos. Tal vez te sorprendas estableciendo límites saludables donde antes hubieras cedido por miedo al rechazo. Quizás notes que la voz crítica interna ha perdido algo de su poder, que puedes observarla con cierta distancia en lugar de identificarte completamente con ella. Tal vez descubras aspectos de ti mismo que habías suprimido durante años. Creatividad, espontaneidad, alegría, vulnerabilidad, o quizás el cambio más significativo sea simplemente una sensación de paz interior, de estar por fin en casa dentro de tu propia piel. Uno de los indicadores más poderosos de sanación es la capacidad de ver a tus padres con una nueva perspectiva, no excusando el daño que causaron, sino entendiéndolos como seres humanos complejos con sus propias historias de dolor y limitaciones. Esta comprensión no es para ellos, es para ti. Te libera del peso del resentimiento, te permite poner el pasado en su lugar y crear un presente y un futuro que no estén definidos por tus heridas tempranas. Carlos, un ingeniero de 56 años, describió este proceso como dejar de ver a mis padres como monstruos o como dioses y empezar a verlos simplemente como personas. Esta perspectiva más equilibrada le permitió mantener límites saludables con ellos, sin quedar atrapado en ciclos destructivos de rabia o anhelo desesperado de aprobación. Es importante mencionar que la sanación no necesariamente implica reconciliación o mantenimiento de relaciones con padres abusivos o tóxicos. En algunos casos, la distancia emocional o incluso el corte de contacto puede ser la opción más saludable. No hay una respuesta única para todos. Lo importante es que tus decisiones sobre estas relaciones vengan de un lugar de claridad y amor propio, no de reactividad o venganza. Mientras nos acercamos al final de este viaje juntos, quiero dejarte con una verdad fundamental. Tu valor como ser humano nunca estuvo en duda, aunque te hayan hecho sentir lo contrario. No hay nada fundamentalmente defectuoso en ti, nada que necesite ser arreglado o mejorado para merecer amor y pertenencia. Lo que experimentaste como rechazo o desamor no fue un reflejo de tu valor, sino de las limitaciones, heridas y circunstancias de quienes debían cuidarte. Y aunque no puedes cambiar el pasado, tienes un poder inmenso para determinar cómo esa historia influirá en tu presente y tu futuro.
El niño herido dentro de ti merece ser visto, escuchado y amado incondicionalmente. Y tú, como adulto, tienes la capacidad de darle exactamente eso, de convertirte en el padre o madre amoroso que ese niño siempre necesitó, de romper ciclos generacionales de trauma y crear una nueva historia, tanto para ti como para las personas que amas. Este viaje de sanación no es fácil, requiere coraje, requiere enfrentar verdades dolorosas, requiere desaprender patrones profundamente arraigados, pero cada paso que das hacia la integración de tu historia y la reconexión contigo mismo es un acto de amor propio revolucionario. Y en un mundo que a menudo nos enseña a buscar validación y sentido fuera de nosotros mismos, pocas cosas son tan radicales como aprender a amarnos completamente, con todas nuestras cicatrices y complejidades. Si este mensaje ha resonado contigo, si has visto partes de tu historia reflejadas en estas palabras, quiero que sepas que no estás solo en este camino. Millones de personas en todo el mundo están despertando a la comprensión de cómo sus experiencias tempranas moldearon su sentido de identidad y están haciendo el valiente trabajo de sanar esas heridas ancestrales. En mi canal encontrarás más recursos para ayudarte en este viaje, videos que profundizan en aspectos específicos del trauma infantil, técnicas prácticas para reconectar con tu niño interior, historias inspiradoras de personas que han transformado su dolor en fuerza y sabiduría. No pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en esa imagen para descubrir las 5 prácticas diarias que están ayudando a miles de personas a sanar la herida del rechazo parental y reconstruir una relación amorosa consigo mismos. Esas técnicas han transformado mi vida y la de muchos de mis pacientes y pueden hacer lo mismo por ti. Recuerda, tu historia no define tu destino, a menos que elijas no reescribirla, y esa elección, ese poder, siempre ha estado y siempre estará en tus manos. Gracias por compartir este espacio conmigo. Hasta la próxima.